4:57 de la madrugada del 20 de diciembre, señoras y señores, 20 de diciembre del 2022. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Estamos estudiando primer libro de Samuel, capítulo 17, y hoy es el tercer video de este capítulo, que es extenso porque es una de las historias más impactantes de la palabra, de la Biblia. ¿Por qué leer la Biblia si este libro es una fantasía? Este libro es una fábula. No es cierto. El hecho que, bueno, primero que la Biblia no tiene fábula, ¿no? No tiene relatos entre animales, que las fábulas son relatos ficticios entre animales o naturaleza que se hablan el uno al otro. Por ahí hay una referencia que le dijo el lirio del campo a la cizaña, algo así, no me acuerdo, pero no está hablando el lirio con la cizaña, está hablando un rey con otro que es mucho más glorioso, y utiliza la metáfora de desierto. Marta Zafra Calderón, ¿qué tiene que decir? También en el libro de Números hay la historia del reino de los árboles, el reinado de los árboles. Ay, muéstrelo, ¿dónde está? Vamos a buscarlo. Los árboles fueron a elegir reino. Pero no es. Bueno, puede ser, sí, puede ser que haya fábula. Lo que quería decir realmente es que, aunque el libro, aunque la Biblia tenga, ¿cómo se dice? Tenga figuras literarias, no le quita valor, ¿cierto?, a la palabra. No quiere decir que es fantasía, ¿verdad? Esa historia no es para enseñar una doctrina. Ajá. Bueno, la Biblia no es un libro ficticio, es la historia real en el Antiguo Testamento de Israel y de cómo Dios trató con Israel, pero la idolatría de Israel, su necedad, hizo que Dios se apartara en cierta manera y viniera a buscar a otro pueblo. Eso somos nosotros. Y a través de la Biblia logramos ver cómo los apóstoles nos enseñan a caminar de la mano de Dios. La respuesta a nuestros problemas la hallaron ellos. Que aunque hay personas que de una u otra manera están en contra de la palabra, ¿cierto?, no pueden ir en contra de la vida de un apóstol llamado Pablo, de la vida de un apóstol Pedro, personas que antes de Jesucristo eran como la mayoría, pero cuando el Espíritu Santo llega a la vida, cambia, transforma. Ese es el nacer de nuevo. 5 en punto de la mañana, sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Invitamos a las personas que deseen. A las 5 de la mañana comenzamos a estudiar el Antiguo Testamento y a las 8 de la noche estudiamos el Nuevo Testamento. Estos estudios son gratuitos y estos estudios son para participar, así que invito a los hermanos a participar, a preguntar, aunque ya sé y puedo entender que muchos de los presentes tienen muy buena doctrina, pero no caigamos en el error que todo lo sabemos. No, realmente dice la palabra, el que crea ser sabio, hágase ignorante. Hágase ignorante, ¿para qué? Para que pueda aprender más. Es un error cuando uno ya tiene mucho conocimiento creer que no hay más. Y eso es falso.
Bueno, estamos en el primer libro de Samuel. El primer día analizamos que el pueblo de Israel estaba medroso, estaba lleno de temor porque salieron a la batalla contra los filisteos. Ayer nos dimos cuenta que la batalla llevaba 40 días, estaban peleando 40 días, se ponían al orden de la batalla y comenzaba la guerra. Pero antes de comenzar la guerra, se levantaba un ser humano gigante llamado Goliat, de 3 metros con 15 centímetros aproximadamente, y gritaba al pueblo de Israel. Se levantaba en medio de los dos campamentos, dice, o sea que salía al frente. Salga alguno, pelee conmigo, y el que venza va a esclavizar al otro. Esas eran las palabras, ¿verdad? Lo hacía en la mañana y lo hacía en la noche. Lo hacía en la mañana, lo hacía en la noche. Bueno, hasta ahí vamos. Ayer vimos como un muchachito, un pastor de ovejas llamado David, llega y pregunta por sus hermanos. El papá lo envió a traer buenas nuevas, a saber si los hermanos ya habían muerto en la guerra o seguían vivos. Tenía los 3 hermanos mayores, él era el octavo, ¿cierto? Él era el octavo o el séptimo. Sí, él era el octavo, versículo 12. Él tenía 8 hijos, Isaí, el papá de David. Le envió para que preguntara por sus 3 hermanos, Eliab, Abinadab y Sama. Vaya, lléveles comida y pregunte si están bien y tráigame una prenda, ¿cierto? Tráigame algo, tráigame una media, aunque sea. Bueno, no utilizaban medias en esa época, pero tráigame algo que me diga que están bien. David llegó a preguntar, a hablar con su hermano, y cuando estaba hablando con su hermano, escuchó las palabras del paladín de Goliat. Escuchó que alguien estaba diciendo que si un soldado lograba derrotar a Goliat, iba a recibir mucha riqueza, iba a, ¿cómo se le dice?, a ser exonerado de los impuestos y lo iban a casar con una de las hijas del rey. O sea, hermanos, la vida cambia y la vida mejora. ¿Verdad o no? ¿Cierto? Imagínese la oportunidad. David pronuncia unas palabras interesantes que llegaron al oído de Saúl. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Y David hizo memoria del pacto de Dios con Abraham. Que, mis amados hermanos, eso es importantísimo entenderlo, porque cuando usted comprende la circuncisión nuestra, que es una del corazón, usted se da cuenta que usted es especial y que bajo ninguna circunstancia usted va a tener miedo o temor alguno. ¿Por qué? Porque estos impíos que creen que van a poder hacer algo que Dios no quiera. En este caso había una promesa. ¿Cuál? ¿Cuál es la promesa? ¿Recuerdan ustedes que leímos el pacto de la circuncisión? El pacto de la promesa de Dios con Abraham. Y leímos en el capítulo 17, si no estoy mal, de Génesis, que Dios le dice a Abraham: la señal del pacto tuya y mía va a ser que tú y todo varón de tus descendientes se van a circuncidar. Y yo les voy a dar esta tierra y los voy a multiplicar. Y David eso es lo que dice. ¿Y qué es lo que se cree este Goliat? Si él es un circunciso, él no tiene derecho a esta tierra, somos nosotros. ¿Verdad? Bueno, y ahí vamos, él escuchó eso. Y terminamos ayer hablando que el hermano de David le llama la atención, el mayor Eliab, y le dice: usted lo que viene es a chismosear, váyase de aquí. Y dice que David se apartó de él, y hablamos de apartarnos de hermanos que, llamándose hermanos, tienen ciertas costumbres que nosotros no tenemos. 1 Corintios capítulo 5, apártate de ellos, dice, y ni aun comáis. Y dice por allá Proverbios 13:20, sí, 13:20, que el que anda con sabios, sabio será.
Y David se empieza a juntar con otra persona, se apartó, ¿ok? David de su hermano. Entonces David dice, vamos en el versículo ¿qué? En el versículo 30 y... En el 30 quedamos. En el 30. Bueno, si eres tan amable, alguien que lea, por favor, versículo 30. ¿Dónde está Yadira? ¿Alguien puede llamar a Yadira, alguien, por favor, que no llegó hoy? Ya me hace falta la oración de ella. Uno se va acostumbrando a las personas, ¿no? Ya uno dice, ¿y dónde anda la hermana Marjuris? Que ya no se ha dejado vuelto a ver nada. Por ahí no anda. Ay, bueno, por allá. Bueno. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 30. ¿Qué dice? Primero de Samuel 17:30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Hasta ahí, por favor. Hasta ahí. Si ustedes quieren, por favor, no sé si deseen, pueden ustedes subrayar en algo especial desde el versículo 34 hasta el versículo 36. Y en esa subrayada colóquenle Coash. Así, Coash. Error. ¿Por qué? Porque se ha levantado en medio de la iglesia cristiana hoy unos predicadores que al tomar los micrófonos hablan de esta manera. Pero ¿cuál es el problema? Que esa es la mitad del discurso. A ese discurso le hace falta un pedazo. Entonces, los predicadores de hoy hablan igual, ¿cierto? Versículo 32, desde el 32. No desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces los predicadores, muchos hoy, se paran en el púlpito y comienzan a decirle, vamos que tú puedes ir a la guerra, vamos a pelear, vamos a ir a la batalla, porque nosotros tenemos el poder. Dios nos ha... Y es cierto, pero es la mitad del discurso. Por eso muchos cristianos van a la pelea y pierden la guerra. ¿Por qué? Porque si usted lee desde el versículo 33 al versículo 35, 36, desde el 33 al 36, usted se da cuenta que David está hablando en primera persona. No, en primera persona no. Está hablando de él mismo. No, sí, le dice el versículo 34, David respondió, es desde el 34 al 36. Y él habla en tercera persona. Si está bien, madre, él habla en tercera, ¿cierto? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, ahí pasó a primera persona y lo libraba de la boca,
y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Hasta ahí muy bonito, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Hasta ahí el discurso es humanista. Mucho cuidado con el humanismo, que es un movimiento muy antiguo. Después del Renacimiento nace el humanismo, que hoy está disfrazado de progresismo, así se le llama. Le llaman progresismo a un movimiento que está empoderando a la gente para que la gente pueda hacer lo que quiera. ¿Cuál es el problema de este discurso? Es que el discurso humanista lo que hace es que la persona adquiera herramientas para que él en su propio nombre y en sus propias fuerzas pueda salir. Pero nótese el versículo 37, ¿qué dicen las dos primeras palabras? Gladibet, añadió David. Añadió David. ¿Qué le añadió? ¿Qué le añadió al discurso? Presten atención. Presten atención. Sí. David llega ante Saúl y le dice, mire, mijo, ninguno tenga miedo que vamos a matar a ese circunciso. Bueno, David dijo algo que no hacen los predicadores de hoy, ¿no? Los predicadores de hoy le dicen, vamos, que usted puede, vaya a la guerra, salga. No le dice, camine que yo voy, ¿no? Sino que vamos, y lo invitan a usted a que salga a la guerra y lo deja muriendo solo. Ojo. Y David dice, yo cogía al oso, al león, habla en primera persona de lo que él hacía, pero le añade este pedazo, que si usted en una predicación no le añade este pedazo, su predicación es vacía, es humanista, porque radica en la fuerza de la persona. Mire David lo que dice. Por favor, Gladibet, versículo 37, por favor. 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. ¿Qué fue lo que le añadió? Que David, ¿cómo dice madre? No. Tiene el micrófono abierto. David le añade que la gloria se la lleva ¿a quién? Él. No David. Él. Recuerden el nombre original, antes de que se hiciera la palabra Jehová, la palabra Dios, la palabra Hashem, YHWH, antes se le decía Él. ¿Quién te alimentó? Él. Ese era el nombre, Yah, que no es la palabra Yah, sino es la expresión esa de respirar. Él es nuestro aliento. Y David le dice, ojo, Saúl, no es que yo sea fuerte, es que Jehová, que me ha librado del león y del oso, él también me va a librar del filisteo. Eso es importantísimo en el cristiano, porque precisamente por esas palabras fue que Moisés no pudo entrar a ver la tierra prometida. Dios le dice a Moisés, háblele a la peña, a la roca, golpéela. No, perdón, háblele, le dice, no le golpee, háblele y voy a sacar agua de la roca y les voy a dar a ustedes de beber. Y Moisés golpea la peña y por eso muchos cristianos piensan que por haberle golpeado y no hablado es que fue condenado. No, es porque él le dice a Israel, Aarón y yo hemos de sacarle agua de la piedra, y la golpeó y salió agua. Entonces Dios lo llama y le dice, venga mijo, que por usted no haberme glorificado a mí delante de Israel, no entra a la tierra prometida. La va a ver, mas no la va a pisar. ¿Por qué? Porque se llevó la gloria a ¿quién? Moisés.
David no se lleva la gloria. Así son muchos predicadores hoy, y hago un llamado a todos. Yo ato, yo ligo, yo reprendo, yo te echo fuera. ¿Cómo? Échese una pasadita por la carta de Judas, donde dice que ni siquiera el arcángel Miguel, que tiene mucho más poder que nosotros, contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés, quiso proferir. No, vamos a leerlo, vamos a leer la palabra. Que lo que ayuda es leer la palabra. Vamos a buscar la palabra. Judas, por favor. Judas tiene un solo capítulo, ¿cierto? Versículo 8 en adelante. ¿Quién lo lee? 8 y 9. Aquí está el secreto, que es que el mismo Judas tiene que escribirle a la iglesia: dejen de quitarle la autoridad y la gloria a Jesucristo. De que tú eres capaz, de que tú eres fuerte, de que tú vas a salir adelante, de que Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. No, Señor, el Padre tiene grandes cosas para su Hijo Jesucristo. Y si le es necesario humillarnos a nosotros, pues lo hace para engrandecer a su Hijo. ¿Qué dice, por favor? ¿Lo tiene Manuel? Ana Marjorie, ya. Dale. Judas 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo al Señor: te reprendo. Lea el versículo 10, por favor, si es tan amable. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. La gente quiere venir a hablar de los ángeles de una manera que ni siquiera nosotros entendemos a los ángeles. O sea, la Biblia, para nosotros hablar de una doctrina, por ejemplo, ahora hay una materia que se llama angeología. Y ahí yo me pregunto, ¿cómo así angeología? Si la Biblia sí nos habla de ángeles, pero nos nombra solo a dos. Al arcángel, la palabra primero, al primer ángel enviado, que fue Miguel, y a Gabriel. No, eso ahora le tienen un poco de nombres. Rafael, dice que el ángel Rafael, o creo que son 3 arcángeles según los católicos, ¿no? Eso no dice la Biblia menciona un solo arcángel. Que el ángel no sé qué, que el ángel, ¿cómo es? Mi dulce compañía, no me desamparen. Entonces, que ahora cada uno tiene un ángel. ¿De dónde viene eso? De una mala interpretación de la palabra, de no estudiar la palabra a profundidad. No le quiten la gloria al Señor. Usted no me venga con eso de que yo ato, yo ligo, yo reprendo, yo echo fuera. Sí. Es que el Señor le dio la autoridad a los apóstoles de que todo lo que ataren arriba será atado en la tierra. Diga, Manuel. No, a ver, hay algo que a veces causa la tristeza de encontrar hombres que predican y se exaltan en el humanismo, y es de poder decir que te tengo bajo mis pies y te piso y o sea, vuelven al diablo un polvorín. Sí, Señor. Y a la hora de la verdad, pues, se anulan en sí mismos, porque cualquiera que esté allí oyendo todas estas cosas y tiene conocimiento de las Escrituras, ve el error inmediatamente, y a uno que conoce ya de estas cosas, le da a uno como que fastidio, le da dolor y prefiere mejor marcharse de por allí. Sí, entonces muchas personas piensan que porque el Señor le dio la autoridad a los apóstoles de atar y desatar, tergiversan la verdadera voluntad del Señor, que eso no es lo que está hablando el Señor. Habla acerca de que puedes atar los pecados de una persona o desatarlos,
¿Por qué? Porque hasta el mismo Juan lo decía a los fariseos: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Pero venimos a bautizarnos. Sí, pero es que no es bautizarse, hagan frutos de arrepentimiento primero. O sea, la gente piensa que bajar al agua y ya, no. Eso tiene algo especial adentro, no se lo huelen. Ahora, quiero que miremos no solo a David, veamos a Daniel. Vámonos a Daniel capítulo 2 y veamos algo interesantísimo aquí. Daniel capítulo 2 habla acerca de el rey Nabucodonosor, que tiene un sueño, ¿sí? En el segundo año de Nabucodonosor se le perturbó el espíritu al tener unos sueños y se le fue el sueño. Hizo llamar a todos los sabios, magos, astrólogos, encantadores, entre esos está Daniel, pero él no fue a la reunión, y les dijo: bueno, yo tengo un sueño, se me olvidó el sueño y me perturbó y quiero que me digan el sueño y la interpretación. Versículo 5, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Recuerden que Nabucodonosor a los, entre comillas, sabios del pueblo, a los magos, astrólogos, hechiceros, encantadores, adivinos, les daba muy buena riqueza y casas. ¿Sí? Bueno, y si me muestran el sueño, les voy a dar más de lo que tienen. Ustedes verán, los mato que... Y eso le llegó a oídos de Daniel. ¿Qué pasó? Dice Daniel: no, que el rey mandó a matar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ningún mago pudo saber el sueño. ¿Sí? Versículo 13, se publicó el edicto de que fueran los sabios llevados a muerte y fueron a buscar a Daniel, a sus compañeros, para matarlos. Entonces Daniel dice: espere un momentico, ¿qué pasó aquí? Airoc le habla prudentemente al capitán de la guardia: ¿qué sucedió? Y Airoc le dice: mijo, hay un edicto publicado de que ustedes se tienen que morir. ¿Por qué? Porque nadie le dijo al rey su sueño. Entonces Daniel, versículo 16, le pidió con prudencia, que hay que saber hablarle a los de arriba con prudencia, que le mostraría el sueño y le interpretaría lo que dice. Y Daniel fue a orar con Ananías, Misael, Azarías y sus compañeros. Cuando él vuelve, dice versículo 19, el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. O sea que Daniel oraba en la madrugada, ¿cierto? Y él habla y dice enseguida, versículo 20, vean esta humildad. Y Daniel le habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios, a la ciencia, a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Vamos a poner esto en el plano humanista. ¿Sí? ¿Cómo es el plano humanista? Sacando a Dios de la ecuación y dejando al hombre. Bueno, señoras y señores, aquí se encuentra el negro Guataipuro. Ahí vaya a la carrera en la Caracas con 25. Allá el indígena le dice lo que porque suyo es el poder y la gloria. Él muda los tiempos y sabe, y él quita reyes y pone presidentes. Y ahí vemos los presidentes consultando brujos. No sé si ustedes sabían que el presidente de Nicaragua, Ortega, que ahorita está matando sacerdotes católicos y persiguiendo pastores cristianos, la mujer de él es la segunda hechicera más brava de América. Es una de las brujas más potentes que hay. Lo mismo Chávez, Maduro y todas John Biden. Todos ellos consultan hechiceros. ¿Qué son los hechiceros? Gente que le quitó la gloria a Dios, ¿sí? Yo tengo la sabiduría, soy sabio y tengo la ciencia de los entendidos. Venga a ver, yo se lo traigo, se lo doblego y se lo traigo en 3 días. ¿Han escuchado hablar de eso? Así parecen los pastores hoy. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y
con él mora la luz. Versículo 23, a ti, oh Dios de mis padres, miren esto, mire, por favor, no le quiten la gloria a Jesucristo. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias. ¿Y de qué? ¿Ya lo vieron? Continuo sacrificio, acción de gracias y holocaustos de alabanza. No se pierdan la clase esta noche, porque me has dado la sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y se presenta, porque ya lo van a matar, ¿sí? Después de esto fue Daniel a Iroc y se presenta ante el rey y le dice, mire, no le dice, no nos mates a nosotros, le dice, no mates a nadie. Pero son hechiceros, no importa, perdonen. Son brujos, adivinos, no importa. Hoy cogen al hechicero, al brujo, al adivino, al homosexual, a la prostituta y los mandan para el infierno. Eso le pertenece al Señor. Y si ellos mueren en sus pecados, van a ir al infierno. Pero como ellos están vivos, no se les olvide que estamos en el tiempo de la gracia. Predíqueles el arrepentimiento. No los mande al infierno antes de. Daniel llega ante el rey, habla con el rey, ¿sí? Él le dice en el versículo 27, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, mira esta belleza, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber a Nabucodonosor lo que ha de acontecer. Y le empieza a hablar de la estatua, de la cabeza de oro que es Babilonia, del pecho y los brazos que son los medopersas de bronce, de la pelvis y de los muslos que son Grecia de plata, las piernas de hierro que es Roma y los pies de hierro y barro que es la democracia que viene de Roma. Y Daniel le revela desde el año 1500 hasta el 2022 no ha terminado la revelación que dio Daniel. Oh rey, estando tú en tu cama, versículo 29, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. No es que Nabucodonosor no dormía de pensar en el futuro y no sabía que su reino iba a ser corto, su nieto iba a ser muerto y ya hasta ahí le llegaba. Ahora, le cuenta todo eso, vamos hasta abajo, ¿sí? Vamos hasta abajo. Le habla del primer reino, del segundo, del tercero y del cuarto reino. Versículo 46, Nabucodonosor se postró sobre su rostro y ¿qué? Se humilló ante Daniel, lo va a adorar y manda que le ofrezcan presentes e incienso, o sea, él cree que Daniel es especial y como Daniel tiene la cobertura, hay que estarle dando todo al siervo, al ungido. Mire lo que dice Daniel. Y el rey habla a Daniel. Ciertamente el Dios vuestro, Dios de dioses. No se les olvide para los que dicen que Nabucodonosor se arrepintió por estas palabras. No, señores. Recuerden que él está adorando a Daniel. Cree que Daniel es especial. Versículo 48. El rey engrandeció a Daniel y dio muchos honores. Hablemos de honores. ¿Cuáles son los honores que hoy se llevan los reverendos? Yo espero que jamás en la vida me ofenden donde lleguen a decirme a mí eso. El reverendo. Yo enseguida le digo, mire, aquí en la región Caribe el reverendo es un plátano con bocadillo y queso encima al horno. A mí no me diga reverendo que nadie me va a pegar un mordisco. ¿Sí? Le hizo gobernador de toda la provincia. Él era el segundo, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Sí? Y Daniel, solícito rey, obtuvo, ¿sí? ¿A quién le dio la gloria a Daniel? ¿Ah? Daniel le da la gloria al Señor, no la coge para él. ¿Sí me estoy haciendo entender? David
hace lo mismo. Pero un momentico, que había algo especial que yo quiero leer. A ver. Un momentico, regálame un segundo. No, entonces aquí no es. Sara. Bueno, dejémoslo ahí. Pasemos otra vez a David. Volvamos a David. Si nosotros predicamos los 3 versículos nada más, desde el versículo 34 hasta el versículo 36, esos 3 versículos, la predicación va por la mitad. Hermanos, puede ser que tengamos mucho conocimiento, es verdad. Uno ora y la gente se sana, es verdad. De vez en cuando el Señor le muestra una profecía y se cumple, es verdad. Pero eso no quiere decir que tú seas especial. Eso no quiere decir que tú seas mejor. Eso no quiere decir que el más insignificante de los cristianos, ¿sí?, tú no le puedas saludar, hablar, no, es igual que tú. Hemos llegado hasta el punto en que los supuestos siervos de Dios ni le dan la mano a los cristianos para que la unción no se le dañe. No le dan la mano a uno. Y andan hasta con otro que les carga la Biblia, que les carga, y le dicen dizque el paje de armas. ¿Cómo la ve? Ay, Señor Jesús. A la última, ¿no? ¿Qué quiere ser mi paje de armas? Entonces andan como perrito faldero detrás de uno, haciéndole todo. No, así no es. Recuerden a Jesucristo, que se quitó su manto, se terció una toalla, cogió un balde y se sentó a los pies de los apóstoles y comenzó a lavarle los pies a los apóstoles. Y voy a hacer un llamado que hice anoche, ¿no? Señores, la cena del Señor no es de día, iglesias. Eso no es el domingo en la mañana, no se equivoque. Primero, la cena del Señor hay que hacerla como debe ser, en la noche. Segundo, es una cena, que también tiene un pan y un vino, pero debe haber una cena. ¿Sí? Y tercero, en la cena del Señor es el lavamiento de los pies. Pongan a sus líderes a lavarle los pies a todo el mundo. Pastores, bájense del púlpito y lávenle los pies a la gente en la iglesia. Oiga, nosotros deberíamos, hace rato no lo hacemos, ¿no? Deberíamos hacerlo antes de fin de año. Les propongo. Ojo, eso llama unidad y humildad. ¿Ven la humildad de David? David, dice la Biblia, añadió: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me va a librar del filisteo. O sea, David le dice a Saúl: yo voy a ir, pero no porque yo, voy a ir porque él. Y ahí es donde comprendemos que nos tiene que ir el orgullo y la vanagloria a un lado. No puede ser que sigamos predicándole. Mire, yo veo predicaciones de gente que ensalza a otras impresionantemente. No, y si es el pastor de la congregación, peor. Yo te llamo a ti, así le dijeron a uno por aquí. Disque apóstol Maldonado llegó a Colombia, y a uno que iba caminando bien, que iba haciendo bien las cosas, que levantó una buena congregación, que es muy bueno para los negocios. Entonces en la congregación usted ve que tienen una manzana entera de la iglesia, entonces, y en eso tienen al frente locales, y los locales son de la iglesia, y traen carne, tienen un supermercado porque ellos también tienen fincas, y la gente, los campesinos de la iglesia pueden traer y vender a buen precio sus alimentos. Claro, esa iglesia para arriba. Y vino este falso apóstol y se tiró al pobre pastor. Lo primero que le dice: ¿ya usted no es pastor? No, lo llamo apóstol. Y le dice: porque Colombia va a quedar pequeño para tu ministerio. Ay, Señor. Yo hubiera estado ahí, le pego el grito y le digo: oiga, y no hay nada para mí.
No hay un pedacito para mí aquí en Colombia. Ay, no, ya. ¿Sabe qué? Escuela, vámonos de acá. Con razón, todo el mundo se quiere largar por Europa y Estados Unidos. Porque como ahora todo le pertenece a ese disque pastor, ahora apóstol, imagínense. Ahora Dios cambia los ministerios. Ya usted, bueno, ahora hay mucho gusto, ministerio quíntuple. Coja. No tiene más títulos que la realeza, ¿no? Con ustedes, el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, salmista, intercesor, guerrero, y no, eso le ponen más títulos. David Menco Zafra. Yo, ¿qué? Espera un momentico, ¿ese soy yo? No. Presénteme como debe. Vaya, presénteme. El único título que medio me ponga usted es el de siervo y el resto no me llame más. Me llámeme siervo. No me ponga que pastor, No, sí hay ministerios, pero el ministerio mío no es pastorado. Un día ustedes sabrán cuál es mi ministerio. Pastor Manuel, que se aguanta a todo el mundo, ¿no? Pastor los que tienen corazón de pastor, el mío es otra cosa. Llámeme siervo. Muchachos, no le quiten la gloria al Señor. Aprendan algo que mi mamá me enseñó desde muy niño. La palabra yo no existe. ¿Cómo? Usted no debe decir, y eso es lingüísticamente en las reglas de la lengua, de la lingüística, esto que les voy a decir así es. Por ejemplo, usted no debe decir, yo voy a ir, o yo estoy cantando, o yo estoy durmiendo, o yo estoy... No, el yo no se nombra. Porque con solamente decir estoy hablando, ya la palabra yo está tácito ahí. Por eso cuando alguien dice yo soy es una redundancia, mientras que Dios no. Él sí puede decir yo soy, porque Él lo es todo. Entonces, utilizar la palabra yo voy a hacer desayuno, quita el yo. Con solo decir voy a hacer desayuno está bien. Colocándole el yo, eso es una redundancia. Está mal dicho. Y lo primero que quiere Jesucristo enseñarnos a nosotros es eso. Quite el yo de su boca. ¿Por qué eres salvo? No, esa es una pregunta que usted le debe hacer a todo el mundo. ¿Usted va para el cielo? Sí, yo voy a ir para el cielo. ¿Usted ya es salvo? Sí, yo ya soy salvo. ¿Por qué? Porque yo hice la oración de fe. Porque yo me arrepentí de mis pecados. Porque no, usted no va a ir al cielo por eso. No confunda la causa con el efecto. El efecto es que usted va a ir para el cielo, pero esa no es la causa, no es la oración de fe. Porque precisamente Efesios capítulo 2 dice, leámoslo, que no es usted el que decide. Que usted estaba ¿qué? ¿Qué dice Efesios 2? Alguien que lo lea, por favor. Versículo 1, 2 y 3. Efesios capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Amén. Efesios 2, capítulo 3. Dice así. No, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Ok, Efesios 2, capítulo 1 al 3. Versículos 1 al 3. Dale. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, por favor. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta el versículo 5, dale derecho, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois sanos. Entonces nótese que el versículo 1 y el versículo 2, el versículo 5, dice que nosotros estábamos, ¿qué? En el versículo 2, muertos en delitos y pecados. Y el versículo 5, muertos en pecados. No fue que nosotros por arrepentirnos somos salvos, no. Es que porque Él nos salvó nos podemos arrepentir. Porque hay gente que quiere arrepentirse pero no puede. Hay alcohólicos, drogadictos que quieren dejar la droga y no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque ellos creen que son los que tienen la fuerza. Entonces, si yo duro 24 horas sin consumir, me voy a ir salvando poco a poco por mis obras. Equivocado. En 2, 3, 5, 7 años vas a volver a caer. Y esa es la historia de Alcohólicos Anónimos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tienes que entender que eres un esclavo, que estás muerto. Y debes orarle al Señor para que Él te libere. Y después de que Él te liberes, vas a dejar de consumir. Pero antes no. Eso se llama humanismo. Y la verdadera predicación no es humanista. Es conforme a Abraham, a Jacob, conforme a David, conforme a Daniel. Ustedes saben qué es llevar el pueblo 40 años por el desierto a la tierra prometida y tú quitarle la gloria al Señor y no entrar a la tierra, ni poder pisarla, solo verla. Porque se le olvidó decir, el Señor les va a dar a ustedes agua, no a Aarón y yo. Y les voy a invitar a todos a que quiten el yo de sus bocas. Y yo, sobre todo, si usted aprende a quitar el yo, cuando usted habla, quita sus experiencias y pone las experiencias del Señor. Predique del Señor, no predique de usted. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 5 y segunda de Corintios capítulo 10 versículo 12. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. No nos medimos a nosotros mismos, ni nos comparamos con nosotros mismos. Hablamos es del Señor Jesús. Muere ese yo. Es que yo, bueno, de vez en cuando usted puede contar una que otra anécdota de experiencia, pero dándole la gloria a ¿quién? Al Señor. Mire que David, esas son las palabras. ¿Qué hace David? Jehová, que me ha librado, él reconoce que podía agarrar al animal y sacarle el animalito de la boca, ¿no? Dice el texto. Le sacaba el animalito, pero si el animal se devolvía contra mí, lo mato. Y David no dice, es que yo soy fuerte. No, David dice, soy fuerte, pero ¿en quién? Por eso la Biblia dice, diga el débil que fuerte soy. Y se quedan hasta ahí. Diga el débil fuerte soy, porque la roca de mi salvación, castillo fuerte, la torre, ¿quién es? A él correrá el justo y levantado va a ser librado. ¿Por qué? Porque corre al Señor. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Alguno se lo sabe de memoria? Que eso es lo que muchos humanistas predican en las iglesias. Filipenses 4:13. ¿Qué dice? ¿Quién me lo dice? ¿Se sabe la canción o no? No, alguien que me cante la canción. ¿Se sabe la canción? ¿Quién se la sabe? La aprendimos de niños. ¿Alguno se sabe la canción de Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese. Bueno, pero esa no es la versión que yo me aprendí. Bueno, o sea que yo sé. Esa es la que ustedes saben, no, la versión que yo me aprendí cuando niño era todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Filipenses 4:13, porque Cristo me fortalece. Filipenses 4:13, porque Cristo me fortalece. El problema es que la gente predica la mitad.
todo lo puedo, yo soy capaz porque la Biblia dice que todo lo puedo. No, no. La Biblia dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Porque si usted le quita el Cristo, le está quitando que las fuerzas vienen de él. Entonces, como ahora tenemos cristianos que todo lo pueden, se andan tirando desde un techo creyendo que van a volar, porque como la Biblia dice que yo sí tengo fe, voy a alzar las alas como las águilas y van a volar. Pues claro, con razón se estrelló con el piso. La Biblia no está hablando eso. Entiende y comprenda que el humanismo debemos sacarlo de la iglesia cristiana. ¿Qué es el humanismo? Para los que no saben, ¿a qué me refiero con el humanismo? David, ¿usted está hablando de Gustavo Petro y Colombia Humana? Sí, señores, ellos tienen la filosofía del humanismo. ¿Habrá algún psicólogo acá humanista, cristiano? No es cierto, usted es psicólogo o es cristiano, pero las dos cosas no puede ser. Habrá alguno que me dirá, David, ese humanismo tiene que ver con qué. Bueno, nos remontamos a hace 500 años atrás, con un movimiento que se llamó el Renacimiento. No sé si ustedes han escuchado hablar del Renacimiento. Cuando hombres como Da Vinci, Leonardo, Rafael, Donatello, y no estoy hablando de las tortugas ninja, estoy hablando de pintores, escultores, matemáticos, gente de ciencia, que hace 500 años comenzaron a hacer cosas muy hermosas, como estatuas, por ejemplo, Da Vinci pintando la Capilla Sistina. Eso es humanismo. Si usted mira los dibujos de la Capilla Sistina, es el hombre tocando a Dios. ¿Han visto esa imagen? Así, que está el hombre abajo y Dios arriba y lo toca, y todos andan desnudos, ¿sí? Exaltando ¿qué? La condición del cuerpo del hombre, ¿sí? Claro, en esa época no se pensaba en 90, 60, 90, entonces tenía unas dimensiones normales, pero era de cómo el hombre se conecta con Dios y llega a ser como Él. Y levantan iglesias grandes, hermosas, con unos grabados góticos, no sé si han escuchado hablar de eso, de lo que es el barroco, y movimientos artísticos que hicieron que el hombre que se creciera. Y en ese crecimiento humanista, donde pues claro, la Iglesia Católica viene durante 1200 años matando a cualquiera que se oponga. Si usted hacía un descubrimiento, entonces la llamaban bruja y la mataban. Si usted hacía un descubrimiento, lo llamaban brujo o hechicero y lo mataban. Ahí está Galileo Galilei. Ahí está un poco de gente que hicieron descubrimientos y le dijeron, eso es falso lo que usted dice, pero un momentico. La Tierra no es el centro del universo. Mentira, la Iglesia Católica dice que sí. No, no, no. El centro del universo es el Sol. Y la Tierra gira alrededor del Sol, se mueve. Y la Iglesia Católica llamó al Papa y llamaron 32 cardenales y le dijeron, bueno, usted retira eso, lo matamos. Y ahí la historia dicta cómo pues Galileo Galilei le tocó firmar un papel donde él se retractaba de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica lo dijo. Eso es humanismo. De ahí nace, ¿de dónde? De que la Iglesia Católica es la que manda, entonces los seres humanos empezaron ¿a qué? A rebelarse. ¿Quién fue el primer gran humanista de la historia? Sócrates. Sócrates, no sé si ustedes lo saben, muere porque él es el primero que empieza a cuestionar a los dioses. Entonces empieza a hablar de que los dioses tienen emociones y como tienen emociones, pues se equivocan. Y de que Zeus se equivocó, y de cómo así que Zeus es hombre y se acuesta con hombres y con mujeres también, y hasta se vuelve un animal, y entonces deja su morfología por la de un animal y se llega a una mujer y tiene hijos, y él empieza a cuestionar a los dioses. De ahí nace la teología con su discípulo Platón. ¿Y qué pasó con Sócrates? Terminaron haciéndole un juicio y obligándolo a tomar una bebida cicuta, veneno. Y así murió Sócrates. ¿Por qué? Por cuestionar.
Estamos hablando de que Sócrates es mucho antes, 500 años antes de Jesús. Y ya venían los griegos cuestionando. Pues después los romanos llegaron haciendo lo que fuera. Y ahí es donde se levanta gente a decir, no, la Iglesia Católica no tiene la razón. Entonces comienzan movimientos como ¿qué? Como la Reforma. Y además de eso se le divide un rey importantísimo como Enrique VIII y arma otra iglesia y dice, ustedes no tienen la razón. Y empezó la gente a edificar, a hacer esculturas. Como la Biblia decía, no hagan esculturas, pues nosotros hacemos. Y vamos a edificar templos bonitos. Y vamos a hacer un coliseo romano. Y el ser humano se dio cuenta de que podía. Eso se llama renacimiento. El renacimiento es cuando la gente entendió que el ser humano sí podía y que había que echar a Dios a un lado. Que Dios ni que Dios. Por eso se llama ¿cómo? Humanismo. El humanismo es la exaltación del hombre. No sé si mi madre puede hablar y me ayude con estas cosas que son importantísimas saberlas en la historia. Entonces el ser humano hace una imprenta y con esa imprenta da a conocer sus ideas y la idea ya no es voz a voz, sino que llega plasmada a otras naciones y los seres humanos comienzan a levantarse y a hacer revueltas. Y ahí es donde el ser humano dice, ¿cómo así? A mí me está gobernando un tipo que dice que lo puso el Papa allá, o sea, el envío de Dios lo puso allá. Y porque Dios dijo, entonces él me va a gobernar. Cuando ese tipo tiene hambre como yo, va al baño como yo, se ensucia como yo y come como yo. No. A ese tipo hay que bajarlo. Y empieza ahí el humanismo. La libertad, que es un cuadro muy importante que todos deberían ver. Una mujer con una bandera y con un seno salido. Eso tiene un mensaje de hace 500 años. Y usted va y habla hoy con los presidentes y ellos le hablan del humanismo. Y le dicen que el ser humano es importante. Sí, Dios, sí, pues sí, ahí lo tenemos. Pero más importante es el ser humano. Y se levantaron gobiernos y ahí es donde apareció la famosa Revolución Francesa. El primer movimiento humanista en acción. ¿Y qué es la Revolución Francesa? Pues que los franceses dijeron, bueno, ¿y esta familia aquí que nos está mandando? Reyes, que porque los puso el Papa, y cogieron a todos esos reyes y los pasaron por la guillotina, muertos. Y ahora el pueblo es el que manda y apareció la democracia. La democracia reformada, no la de los griegos, sino la que sí sirve, según ellos. Esa es la historia de la política para los que no saben. De la que nos gobierna hoy. Por eso es que llega un presidente diciendo, bueno, como estamos en el humanismo, ahora se llama progresismo, ¿no? Ese es el nombre que le cambiaron. Ahora se llama progresismo, pues el progresismo significa que el ser humano debe tener un bienestar en su cuerpo y todo lo que haga bien hay que legalizarlo. Entonces, usted fuma marihuana, sí, se siente bien, sí, no le hace daño a nadie, no, pues legalicemos el uso de la marihuana. ¿Usted qué? No, es que a mí me gusta tener sexo con los perros. Ah, bueno, entonces vamos a legalizar el matrimonio con el perro, con la perra, con el gato, la gata, con quien quiera. Y cuando usted se muera hasta le hereda la casa a ese perro. Eso es humanismo. Ah, pero que a los niños les gusta tener sexo con los adultos y amarse y esto y lo otro. Y ya están legalizando la pedofilia en Estados Unidos. En otros países está legalizada. Y hay movimientos políticos apoyando la pedofilia. ¿Marta quiere decir algo? En resumen, eso es cuando el hombre vale, pero sin Dios. No lo que hizo David, que él le dijo, yo valgo, yo puedo, porque Dios me ha ayudado. Yo he matado leones porque Dios me libró. Entonces, hay iglesias humanistas. Vamos a conquistar hacia arriba porque podemos. Y te echo fuera, te reprendo. Y eso reprenden a todo el mundo y les toca estar reprendiendo en todos los cultos. Oiga, ¿no se aburren? ¿No se dan cuenta que eso no sirve? Y ahí tenemos una sociedad como la de hoy, donde yo puedo, ¿qué? Entienda eso. El mensaje del evangelio es que usted no puede, usted es un esclavo, necesita un salvador. No, pero yo soy capaz de salir adelante. No, no es cierto.
Pero ¿para qué me hizo Dios? Dios lo hizo usted para cosas buenas. El problema fue que usted no quiere, no es que está muerto en delitos y pecados, acabamos de leerlos. Y si estamos muertos en delitos y en pecados, ¿usted quiere levantar la iglesia? Sí, no va a poder. Si usted quiere que la iglesia se levante, tiene que hacerlo como Dios dijo que había que hacerlo, no como usted piensa. Si usted quiere que Ciénaga llegue a Cristo, tenemos que empezar a hacer el trabajo que Dios dijo que hay que hacer, no los planes de crecimiento que se inventaron los seres humanos. ¿Quieren sacar adelante su familia? Sí, utilicen las armas espirituales que Dios les dio. ¿Cuáles son? Boa, Biblia, oración y ayuno. ¿Quiere sacar a sus hijos adelante? Sí, enséñeles a orar en la madrugada y a leer la palabra en la noche. A orar y leer en la mañana y en la noche. ¿Quiere salir adelante, que Dios lo prospere? Sí, empiece a orar y a leer la palabra, a ayunar. Así es que sale el cristiano adelante. Y usted empieza a preguntar: 1, no se han leído la Biblia ni una vez en su vida. 2, ni siquiera saben orar. Usted les habla del continuo sacrificio, eso es chino para ellos. Ayunar, creen que ayuno es de 9 a 12 del mediodía los sábados, sigan creyendo. Pero el día en que usted empieza a leer la Biblia, lo primero que se da cuenta es que orar no es solamente Padre y bla, 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 bla. No, eso hay un proceso. Que cuando usted lee la Biblia, ayunar, eso no existe en la Biblia de mediodía ni de un día. La mínimo ayuno es de 3 días. Que usted se da cuenta en la Biblia que lo que Dios quiere es que aprendamos a ser uno, a unirnos. Ah, no, pero como decía ayer, no, yo soy casa sola, yo me la paso en mi casa sola. No, eso no quiere Dios. Por eso la oración es Padre nuestro, eso es plural. Está bien, aprenda a orar a solas, pero sobre todo, aprenda a orar con otros hermanos. Y cuando usted empieza a leer la Biblia, se da cuenta que la cosa no es como nos la enseñaron, que hay más, que por eso nos levantamos todas las mañanas a estudiar a David. Por ejemplo, como hoy, que David era un gran guerrero, pero David no salía como él quería. Él salía sabiendo que delante de él iba un gigante. El problema es que muchos de nosotros vamos a ir a trabajar hoy, pero no va el gigante. Entonces nos va mal. Pero Señor, bendíceme. Y el Señor: lee la Biblia, léala, échese una ojeadita. Señor, ayúdame. No, léala. ¿Qué dice? Haga lo que dice ahí y yo lo ayudo. Y los invito a todos a que se unan conmigo en contra del humanismo. Se unan conmigo para sacar el humanismo de la iglesia, porque ya está metido en el gobierno. Y ahí vemos, no sé si han visto las noticias, ya el gobierno se va a atornillar y no van a salir del gobierno. Hay un escándalo ahorita tremendo, que el gobierno va a pasar el proyecto de ley en la reforma tributaria, en que las elecciones no pueden ser financiadas con dineros privados, tiene que ser financiado con dineros públicos. Eso primero empobrece a la nación y segundo, eso atornilla a los del gobierno porque la plática llega a los que ellos quieren, no a los que no quieren. Entonces, miren, mis amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Contra el humanismo, la guerra de frente. El humanismo niega la autoridad y la gloria de Jesucristo. Y recordemos, para terminar, las palabras de Judas en el versículo 4. Judas 4, que dice, ¿quién lo lee, por favor? Judas 4. ¿Qué dice Judas 4?
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Eso se llama humanismo. El humanismo es impío, no tiene piedad. El humanismo habla de libertad y manda a matar a los reyes y a decapitarlos. Segundo, el humanismo convierte la gracia en libertinaje. Vamos a legalizar el aborto, el homosexualismo, la prostitución, porque es un trabajo, según ellos es un trabajo. Y niegan a Dios como soberano, no a Dios, sino ser el que manda, no, a ellos no les interesa. Y mucho menos les interesa la soberanía de nuestro Rey Jesús. Nosotros los cristianos tenemos un rey, no tenemos presidente. No se les olvide eso. Los que están en Facebook, Dios les bendiga. Recuerden, 5 de la mañana estudia del Antiguo Testamento y a las 8 de la noche hoy seguimos estudiando. Estamos en el tema de el tabernáculo de David y seguimos estudiando el altar del holocausto.